Ya está con nosotros Pedro Cateriano, otra de las sorpresas de estas inscripciones. El día de hoy Pedro Cateriano se ha inscrito en Todos por el Perú, el partido cuyo presidente es Áureo Segarra, con la clara intención de ser candidato a la presidencia. Bienvenido, Pedro, gracias por recibirnos esta noche. Bueno, no con la clara intención, eso dependerá del partido, de las bases y de la dirigencia y naturalmente de la decisión final. En todo caso, entro como un militante más. Quiero agradecer a la dirigencia del partido y a sus bases por la acogida y creo que se trata de un motivo dentro de este panorama para mostrar la oportunidad que un partido joven puede participar activamente en la contienda electoral. ¿Se le puede contar a nuestros televidentes qué es exactamente Todos por el Perú? ¿Qué es? Todos por el Perú es una agrupación basada fundamentalmente en principios humanistas, en donde la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, coincidente con el precepto constitucional. En ese sentido, los diálogos que he sostenido con ellos no han sido difíciles porque ese es un acuerdo en el cual cualquiera da su apoyo. Pero además es un partido que defiende la libertad en su amplio sentido, que es otro precepto con el cual también coincido. Y el otro punto, el respeto a la Constitución, al orden constitucional. Dentro de ese aspecto, un capítulo importante como es el régimen económico, que establece una economía social de mercado y forma o régimen económico que también apoyo. De acuerdo, usted decía antes que se ha convertido a partir de ahora en un militante de Todos por el Perú, pero ¿aceptaría, por ejemplo, integrar una lista al Congreso? Bueno, eso lo decidirá el partido. Yo he tomado la decisión de participar en Todos por el Perú para dar una batalla política en defensa de los ideales y principios que a lo largo de los años he defendido. Usted, Mávila, puede revisar mi discurso político y he mantenido una línea siempre de defensa del orden constitucional, del Estado de Derecho, de una economía que genere empleo, desarrollo para la gente, prosperidad. Y creo que Todos por el Perú tiene ese reto desde el punto de vista político de difundir este mensaje en esta campaña electoral y defender estos principios que creo claro, pero la pregunta para el desarrollo nacional. Yo lo sé, pero la pregunta es válida. ¿Por qué? Porque usted ha defendido esos valores participando o no de forma activa en política, siendo o no militante de una causa política. Hoy por hoy es el requisito para quienes aspiran a postular a un cargo político la inscripción. Entonces, su inscripción, junto a la de Diana Álvarez Calderón o a la del exministro Belaúnde Llosa, por ejemplo, ¿son únicamente inscripciones para apoyar una causa? O, como le decía, la pregunta es válida. Todo hace suponer que aspira, por lo menos usted, a ocupar un cargo público de importancia. Si no ser el candidato a la presidencia, integrar la plancha presidencial. Mávila, cuando uno entra a un partido político se somete a lo que establece su estatuto partidario, a lo que deciden las bases a través del voto y a las decisiones mayoritarias. En ese sentido, yo el día de hoy soy un militante más de Todos por el Perú y tendré que trabajar con los otros militantes codo a codo para participar activamente en esta campaña política. Obviamente yo me he inscrito en el partido para participar activamente en la campaña. Ahora, serán las bases del partido y serán los dirigentes los que determinen finalmente cuál va a ser el papel que cumpla. Pero yo he entrado como un militante más. Correcto. ¿Eso significa que no descarta entonces tampoco ir como alguien que integre la lista al Congreso? ¿Y a quién propondría o a quién le gustaría a usted sea el rostro representativo de Todos por el Perú como candidato a la presidencia? Si no es usted. Eso lo decide en un partido
el voto de los militantes, las decisiones... Pero hoy es usted un militante, yo soy un militante más. En ese sentido, será lo que decida la mayoría. Si al interior del partido hay gente que desea que tenga una actividad política, digamos, en el ámbito público, lo haré. El señor Sillonis ha dicho: estoy preparado para una contienda con Pedro Cateriano, ex jefe del gabinete, se ha inscrito en el partido Todos por el Perú. ¿Cuál es su respuesta a esta afirmación de Sillonis? Bueno, el señor Sillonis ha anunciado públicamente que quiere ser candidato a la presidencia de la República. Yo saludo eso, tienes legítimo derecho, naturalmente, pero al final, repito, esa es una decisión del partido, no de las personas. De acuerdo, pero ¿usted también estaría preparado para una contienda con él? Bueno, eso lo decidirán las bases, no Pedro Cateriano. Pero usted es parte de las bases, y si le pide una opinión personal... Si me pide una opinión personal, sería muy prematuro al primer día entrar y decir estoy entrando para ser candidato a la presidencia de la República. Eso lo decidirán las bases del partido, Mávila. Entiendo la diplomacia y en cualquier caso la cautela con la que se tiene que expresar ahora. Otra pregunta que quería formularles... Pero Mávila, yo agradezco las múltiples muestras de simpatía, los mensajes afectuosos que he recibido, el apoyo, pero en un partido hay un estatuto, hay que respetar ese estatuto. Correcto, yo no tengo ningún cargo político en este momento y me atengo a lo que decidan las bases. Bien, en caso de que le propongan, lo voy a formular de otra manera, en caso de que usted sea propuesto para ir a esta candidatura, integrar la plancha presidencial, ¿lo aceptaría? Si las bases así lo deciden. Lo pensaré primero, ¿no? Lo pensará, entonces no está... No lo niego, naturalmente no lo niego. Si el partido, las bases del partido de Todos por el Perú me dan esa oportunidad, naturalmente lo tendré que sopesar, evaluar. ¿Y ocurriría lo mismo si le proponen ir al Congreso? ¿También lo pensaría? Son dos cosas totalmente diferentes. Por eso, ¿no?, le hago la pregunta. Pero, sí. También tendría que evaluar esa situación, Mávila. Y si usted lo piensa y al final de esa reflexión decide que es una buena idea ir a la presidencia de la República, es decir, a ser candidato, la señora Diana Álvarez Calderón podría acompañarlo eventualmente. ¿Le gustaría a usted que ella participara? Eso lo decide el partido, no lo decide Pedro Cateriano. Bueno, pero si se llega a formalizar su candidatura, usted tendría una opinión importante que el partido debería tomar en cuenta, ¿no? Bueno, pero esa situación no se ha presentado aún, Mávila. Bien. ¿Cómo analiza el hecho de que haya 24 precandidaturas ahora, cuando se impulsó una reforma política que buscaba de alguna manera mejorar las condiciones? ¿Cómo vislumbrar que en el 2021 no pueda ocurrir un esquema de poder parecido al del 2016 y cómo manejar en ese momento un Congreso atomizado? Era una pregunta que también le formulaba a Hernando de Soto. Es decir, tenemos 24 candidaturas. Va a ser muy difícil, en cualquier caso, la gobernabilidad a partir del próximo año también. Espero que no, Mávila. La campaña electoral no solamente permite el cotejo de ideas, el intercambio de pareceres y también el análisis de las propuestas, sino que es la oportunidad, acaso más importante que tiene el ciudadano de reflexionar respecto a lo que es el voto. Hemos visto los lamentables hechos acontecidos durante este periodo presidencial. Ojalá esa experiencia no se repita, lo que significa el obstruccionismo parlamentario, el acoso permanente al presidente de la República, la inestabilidad política. Al final, esta inestabilidad política en plena pandemia ha afectado a la mayoría de los peruanos. Mientras muchos peruanos estaban en medio del duelo, había una confrontación política que en ninguna parte del mundo, Mávila, se comprendía. Y creo que también el elector se formará
un criterio respecto de cómo han actuado las personas, cuál ha sido la línea o conducta política de los partidos, quiénes han respetado el orden constitucional, quiénes lo han amenazado permanentemente, y también quién puede generar una credibilidad, una determinación política, una vocación de servicio para que esta situación cambie. De acuerdo, Pedro. Quisiera formularle una pregunta. Debemos ir a una pausa muy breve, pero quería dejar la pregunta abierta para responderla al retorno de la pausa. Y es la siguiente. Después de conocido el tema de los audios, después del escándalo que hemos encarado todos o visto todos desarrollarse la semana pasada en torno al núcleo que rodea al presidente de la República, ¿usted hubiese aceptado ser el primer ministro de Martín Vizcarra después de lo que hemos conocido la semana pasada? Le dejo la pregunta abierta y regresamos con Pedro Cateriano al volver de esta pausa en 2020. Muy bien, continuamos conversando con el expresidente del Consejo de Ministros y hoy militante de Todos por el Perú, Pedro Cateriano. Pedro, muy buenas noches de nuevo. Y la pregunta estaba abierta. Después de haber conocido estos audios, de haber presenciado lo que hemos presenciado los peruanos la semana pasada sobre la contratación de Cisneros y esta moción de vacancia que aprobó el Parlamento, ¿usted hubiese aceptado ser presidente del Consejo de Ministros de Vizcarra? A ver, Mávila, siempre servir al país es un honor. La gestión o el hecho de ocupar cargos de importancia como la presidencia del Consejo de Ministros, ser ministro de Estado, congresista, siempre representa un honor para una persona. Que las personas no desempeñen adecuadamente esos cargos no quiere decir que uno, luego de prestar servicios al país, salga con la satisfacción del deber cumplido. En la política también existen esta clase de hechos, pero eso no debe servir para desnatar lo que es el servicio al Estado, el servicio o la vocación que tiene uno. Entonces, creo que eso hay que tenerlo claro. Yo entré en un momento complejo cuando el presidente Vizcarra me convocó y no me arrepiento en absoluto de haber servido a mi país el breve tiempo que estuve como presidente del Consejo de Ministros. De ninguna manera. Creo que ha sido ilustrativo, educativo también para mí y me ha ayudado también a conocer más a las personas, la lealtad, el sacrificio y lo duro que es hacer política, Mávila. Y también por esa razón, vuelvo a lo que señalé inicialmente, ¿no? La oportunidad que me da el partido, Todos por el Perú, de servir no a través de una función pública, sino de la acción política a mi país. Por eso tengo que agradecer a las bases partidarias y a la dirigencia por esta oportunidad. Ahora, respecto a la segunda parte de tu pregunta, generalmente no me gusta responder sobre especulaciones políticas, qué hubiese ocurrido si hubiese aceptado. Sobre los hechos concretos, los audios son, Mávila, absolutamente vergonzosos. La acción de la justicia está en manos de la Fiscalía, que ha demostrado independencia en el ejercicio de sus funciones, y lo que nos queda ahora es apoyar las investigaciones fiscales y judiciales y que se respete la Constitución, que es algo que no quiso hacer el actual gobierno, que intentó, digamos, un golpe de Estado. Claro, la pregunta iba enfocada... El Congreso, mejor dicho. Claro, la pregunta iba más bien enfocada no a si se arrepentía o no, sino a lo importante que es participar activamente en política, aceptar un cargo de la importancia de los que usted ha aceptado con una propuesta con la que uno se siente afín. Está claro que Pedro Cateriano nunca ocuparía un cargo en un gabinete, no hubiese ocupado un cargo en un gabinete de Alan García o de Keiko Fujimori, salvo que usted me diga lo contrario. Es Keiko por eso... Fujimori no ha sido presidenta. Correcto, pero ¿y si lo fuera? A ver, Mávila, en circunstancias complejas uno tiene que evaluar la colaboración con los gobiernos democráticos.
nunca colaboraría con una dictadura como la de Fujimori y Montesinos, como una dictadura como la de Velasco, como una dictadura como la de Odría. Nada con las dictaduras, porque las dictaduras han sido el verdadero flagelo a la democracia peruana. Pero los gobiernos democráticos no. Los gobiernos democráticos ejercen el poder dentro de la Constitución y la ley. Uno puede tener discrepancias, pero también hay coincidencias. Todo depende naturalmente de la forma en que se comporten los presidentes. El presidente es el funcionario de mayor rango en un país, y lo que hemos tenido lamentablemente en las últimas décadas no han sido presidentes que han personificado dignamente a la nación, sino que en muchos casos vemos que han traicionado a la voluntad popular. Eso quiere decir que entonces hubiese, de haber sido convocado, cosa que es imposible, hubiese formado parte de un gabinete de Alan García, por ejemplo. A ver, eso nunca ha ocurrido, pero Claro. con García tenía serias discrepancias políticas e ideológicas, y nunca se le hubiese ocurrido aceptar una invitación, cosa que nunca ocurrió, no iba a ocurrir. Yo sé que era un imposible, pero lo que quería era entender mejor hacia dónde iba su reflexión. Pero Mávila, en circunstancias complejas, Ajá. porque el país, el Estado lo demandaba, la Sí. estabilidad democrática del país, Sí. me senté y conversé en 2 oportunidades con el señor García, y tengo que reconocer que él también, seguramente como yo, se tragó el sapo, y nos sentamos y dialogamos en beneficio del país. Que eso es dable en un sistema democrático. El diálogo nunca se debe romper, las formas siempre se deben respetar, y en ese sentido tuvo ese gesto democrático García. De acuerdo, conmigo. Pedro. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta noche, y bueno, esperaremos a las definiciones y a lo que decida la militancia del partido para poder conversar en el futuro con usted. Muchísimas gracias. Gracias, Mávila. Buenas noches. Gracias. Vamos a una pausa o nos despedimos. Pausa y regresamos.